Bueno, familia, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por conectarse en esta noche. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Estamos entonces estudiando, exponiendo la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 6. Estamos estudiando en este día de hoy, nos vamos a centrar en los versículos que van del 32 al 59. Vamos a estudiar estos versículos en el día de hoy. Yo le pido a Dios que nos dé el tiempo para poder avanzar y terminar y poder extraer todo lo que Él tiene para nosotros. En el día de ayer, ¿cierto? En el día de ayer, perdón, en el día de ayer, no, en nuestra última sección, en nuestra última sesión, hablábamos acerca de cómo Jesús, ¿cierto?, confronta a estas personas, a estas grandes multitudes que lo están siguiendo. Y hablábamos que ellos fueron al otro lado del mar de la Galilea a buscarlo, no lo encontraron, se devolvieron desesperados a buscarlo al otro lado, llegaron a Capernaum, lo encontraron allí y le dijeron, maestro, ¿cómo has llegado aquí? Y el Señor los va a confrontar y les va a decir, ustedes me están buscando a mí, no por las señales que han visto, sino porque les di de comer. El Señor los confronta tremendamente. Y fruto de esta confrontación, ¿cierto? Que el Señor les hace, ellos, si usted me acompaña a leer, usted me acompaña a leer a mí a partir del versículo 26 para que recordemos. Juan 6, 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice el versículo 30. Y fruto entonces, a partir de esta pregunta, ¿qué señal haces del versículo 30? A partir de ese menosprecio que hacen de esta señal que Jesús había hecho con ellos el día anterior de la multiplicación de los panes y de los peces, de haber alimentado a más de 20,000 personas, ¿cierto? Contando mujeres y niños. Y aún comparando esta señal con la señal de lo que pasó en el desierto acerca del maná, dice el versículo 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, el Señor, fruto de esta pregunta y cómo ellos quieren llevarlo como contra las cuerdas para que para que Él siga produciendo pan y lo siga alimentando y le siga saciando esa necesidad, el Señor les va a dar a ellos un sermón. Un sermón que si usted y yo nos vamos y pegamos un brinquito al versículo 59 de nuestras Biblias, usted se va a dar cuenta que en el versículo 59 nos dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces, este sermón es dado en Capernaum y es dado allí en la sinagoga. Hablábamos que este sermón tiene una característica muy peculiar y es que es netamente repetitivo. Se repite una y otra vez la misma cosa, que a veces uno como que, oye, esto ya no lo dijo arriba, lo repite muchas veces y ahorita al tratar de exponerlo nos vamos a dar cuenta. Una vez y otra vez el repetirse, lo que él quiere hacer es enfatizar en una serie de puntos en torno a él. Eso es lo que él quiere hacer. Por eso usa esta característica. Señor enfatiza una serie de puntos. Así como entonces veíamos en el capítulo 5 cuando lo estuvimos leyendo, de que él estaba dando un testimonio propio acerca de su deidad. Ahora aquí en el capítulo 6 nosotros nos vamos a encontrar en un sermón en torno a su misión, a la misión, a lo cual él vino.
Y al ser repetitivo, como lo dije anteriormente, nos va a traer a nosotros una dificultad de poderlo exponer versículo por versículo, porque muchas veces lo que dice en el versículo 32 lo va a volver a repetir en el versículo 40 y lo vuelve a repetir en el versículo 43, entonces no podríamos avanzar, no nos daría para la forma de hacerle una predicación expositiva, versículo a versículo, como lo hemos hecho, porque nos encontraríamos una vez exponiendo el mismo tema. Así que lo que vamos a exponerlo en torno a los puntos que el Señor quiere enfatizar con sus repeticiones. La repetición entonces es un método que sirve para asegurarse que el principio que Jesús está enseñando quede entendido y las personas lo puedan aplicar. Eso es lo que se hace en este sermón. La vez pasada, cuando nosotros finalizamos, lo leímos todo, ¿cierto? Lo leímos del 32 al 59. Yo espero que ustedes al día de hoy hayan llegado con él leído nuevamente para poderlo tener fresco y en poder comenzar en esta noche a exponerlo. No lo voy a leer completamente por tema de tiempo y además porque vamos a entrar ahorita, van a ver que vamos a estar entrando constantemente en cada uno de esos versículos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Entonces, claramente cuando usted y yo leemos este versículo, ¿cierto? Debería de recibir el título de Jesús es el verdadero pan de vida, porque si vemos en los diferentes versículos de 32 al 59, Jesús repite una y otra vez de que Él es el pan de vida, de que es el pan de vida, que Él es el pan de Dios. Él está repitiendo que el que cree en Él, que el que come del pan de vida, tendrá vida eterna, ¿cierto? Y en esto nos está hablando a nosotros que Él es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. Esto es lo que en este versículo nosotros estamos viendo. Entonces, Jesús nos está hablando de que Él es el verdadero pan del cielo. Él quiere aclarar eso, ¿cierto? Porque ellos en el versículo 31 les compararon que el maná y que ese maná era el, el pan que descendía del cielo. Jesús entonces lo que va a decir acá es, yo soy el verdadero pan del cielo y ahorita eso es uno de los puntos en los cuales vamos a enfatizar y lo vamos a exponer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer y entender, que también creo, si no estoy mal, lo repetíamos la vez pasada, es acerca de el significado del pan para esta cultura. Hablábamos que el pan era un alimento primordial para esta cultura de aquella época. El pan era un sostén de la vida. Es como de pronto nosotros, para muchas culturas el pan todavía sigue siendo muy importante, ¿cierto? Pero es como para nosotros el arroz, ¿cierto? El arroz, la papa, como ese tipo de cosas, algo muy, muy importante dentro del plato que normalmente nosotros podemos tener a la mesa. Entonces, el pan era la base alimenticia de esa cultura. Y es por eso que entonces están buscando a Jesús con tanta pasión, pues Él les había proporcionado ese sustento. Y estaban esperanzados que Él siguiera haciendo esto como el maná del cielo que cayó durante 38 años. Eso es lo que ellos estaban buscando. O sea, Señor, si nos alimentaste ayer, bueno, hoy vuelve y alimentanos. ¿Sí? Y eso es lo que ellos están buscando y Jesús los confronta. Ustedes me están buscando es porque tienen hambre. Ustedes vienen a mí es porque ustedes quieren que yo lo alimente, pero están cero interesados en lo que yo les estoy enseñando, lo que yo estoy predicando. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ahora, si empezamos entonces a ver los aspectos que este sermón resalta, el Señor lo que nos va a empezar a enseñar es el primer paso o el primer aspecto que vamos a aprender, escúcheme bien, es su trascendencia. ¿Cierto? Ese es el primer punto que vamos a empezar a analizar en esto. Si usted está escribiendo, lo primero que vamos a empezar a analizar es su trascendencia. Un Jesús que no es terrenal, aunque eso es lo que estaban ellos murmurando, cuando ahorita lo vamos a ver, que ellos decían, este no es el hijo de José y de María, ¿cierto? Lo que ellos estaban murmurando, tenemos que entender que lo que Jesús está haciendo un énfasis un aspecto que hacen este énfasis es de que él, su trascendencia, es su trascendencia. Él está más allá de lo temporal. Él viene del cielo y lo que Él ofrece está más allá de eso que hoy es y mañana no es. Pasa a otra dimensión. Eso es lo que Jesús está diciendo en este primer concepto. Miremos este énfasis dentro del sermón y al mirarlo vamos a mirar los
versículos que hablan acerca de este énfasis. Por eso ahí con su Biblia abierta, por favor, tenga su Biblia abierta. Vamos a mirar Juan 36. Estamos en el capítulo 6. Texto. Entonces vamos al versículo 33 y dice, porque el pan de Dios es aquel que, descendió del cielo y da vida al mundo. Al versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Váyase al versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto el Padre. Ahí está nuevamente el énfasis. Versículo 50 dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. Entonces, si usted y yo somos conscientes, mire cuántas veces en estos casi 30 versículos, 28 versículos que estamos estudiando, ¿cierto? Jesús hace un énfasis tremendo en su trascendencia, de que Él bajó del cielo. Lo que vemos entonces, al esto repetirse tantas veces, es lo que dije inicialmente, la característica que es netamente repetitivo. Ahora, ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Para ellos no dijeron, ay, ¿cómo así que bajó del cielo? No, ellos estaban entendiendo lo que Jesús les estaba afirmando. ¿Y por qué nos damos cuenta de que ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo? Por lo que dice el versículo 41 y el versículo 42. Y dice, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice que descendió del cielo? Eso es lo que está diciendo acá. Dice del cielo ha descendido. Pero ¿cuál era la implicación de esta declaratoria? ¿Cuál era la implicación? Porque de la implicación nosotros también nos sirve a nosotros como aplicación para nuestra vida. ¿Y cuál era entonces esta implicación? Buscar a Jesús para saciar lo terrenal es un error. Y eso es lo que usted tiene que entender en este primer punto. Cuando usted y yo buscamos a Jesús para saciar lo temporal, es un error. Y esto era precisamente lo que motivaba a este grupo de personas a seguir a Jesús y por eso Jesús lo está confrontando. El que se acerca con esta expectativa a Jesús, con la expectativa de saciar solo lo físico o lo temporal, con una mirada tan baja, tan centrada en lo temporal, debe entender primero quién es el Señor. Aquel que está buscando siempre lo de abajo, lo temporal, con una mirada centrada solamente en lo físico, la verdad, esa persona no conoce al Señor. Nosotros tenemos que subir nuestra cabeza, tenemos que subir nuestra mirada para no desilusionarnos en el recorrido de nuestro caminar con Él. Porque si nosotros tenemos la mirada así, caída, nosotros nos vamos a desilusionar del caminar con el Señor. Porque la palabra de Dios demanda que los seguidores de Jesús, que sus discípulos, sus verdaderos discípulos, tengan la mirada en dónde, no aquí en la tierra, sino en dónde, en lo eterno, mas no en lo que perece. Si usted me acompaña a Colosenses 3, del 1 al 2, Colosenses 3 del 1 al 2 dice lo siguiente. Si pues haber resucitado con Cristo, ojo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Que si usted, que es seguidor de Cristo y ha resucitado con Cristo, su mirada tiene que estar puesta en donde? Arriba, no aquí en la tierra. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que el Señor nos pone a que usted y yo miremos. Y si usted pega otro brinquito a Primera de Juan, no al Evangelio de Juan, sino a la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, Primera de Juan 2,
15:17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí ve lo claro? 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que leyendo estos versículos, usted y yo tenemos que entender algo. Los seguidores del Señor deben tener la mirada en lo alto, en lo eterno, y así debe ser entonces nuestro peregrinar en este mundo, con la mirada puesta en la eternidad, no aquí en lo perecedero. Así que como conclusión de este primer punto o de esta primera, bueno, la llamábamos, de este primer aspecto, ¿cierto? Como conclusión de este primer aspecto, debemos tener nosotros debemos entender que si el Señor entonces es trascendental, si el Señor es trascendente, esa es la palabra, buscar en lo temporal es una torpeza. Buscar lo temporal es ignorancia, fruto de no conocer verdaderamente al Señor. Y es también entonces una perdedera de tiempo. Cuando usted y yo buscamos a Dios aquí, en lo que perece, ¿cierto? Si usted cree que Dios es Dios porque le dio un carro, le dio un trabajo, le dio una persona, ¿eso es qué? Dios no está ahí, ¿cierto? Tenemos que colocar la mirada donde es arriba. Vámonos al segundo aspecto. Otro aspecto que el Señor resalta en este sermón que estamos leyendo desde el versículo 32 al 59 está relacionado con la actitud desafiante. Y aquí vamos a entrar en algo maravilloso que yo sé que nos va a hacer nuevamente a muchos reforzar algo y a otros hacer boom en nuestras mentes porque ese tema a veces a nosotros nos pone muy cabezones. Entonces el aspecto que vamos a empezar a ver está relacionado con la actitud desafiante con la que le respondieron al Señor al ser confrontados por su hipocresía. Recordemos nuevamente que el Señor les dijo que sabía que lo estaban buscando porque les había dado pan. Lo leímos en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Y dado a eso entonces, en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? ¿Qué obras haces? Eso es lo que, acuérdense que es producto de esta pregunta que él arranca con este sermón. Entonces, volvamos a leer el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y ahí hay otra pregunta, ¿qué obras haces? O sea, acá dice algo y es para que te creáis, para que te creamos. Óigame, pues, la soberbia de esta gente. A ver, muéstrenos tu hoja de vida con obras, milagros, a ver, para que te creamos verdaderamente quién eres tú. En otras palabras, le dijeron, haz algo para nosotros mirar si a lo que tú hagas, con eso nosotros te podemos creer. Ahora, eso es bueno, por eso en este punto es bueno que nosotros nos hagamos una pregunta con respecto a ellos. Ellos están diciendo, haz una obra, haz un milagro, haz una señal para ver si nosotros vamos a creer, si te creemos, ¿sí o no? ¿Vamos ahí bien? Eso es lo que le están diciendo. Ahora, entonces tenemos que formularnos una pregunta. Y la pregunta tiene que ver, es con lo siguiente. ¿Tiene el hombre, díganme ustedes, con la cabecita me pueden decir, ¿tiene el hombre la capacidad natural de creer en Jesús? ¿Tiene el hombre la capacidad natural de creer en Jesús? No, no tiene la capacidad natural de creer en Jesús y vamos a desarrollar ese punto. Por eso este aspecto se va en torno a lo que ellos están pidiendo. Entonces, si usted se va a Juan 6:36, Juan 6:36 dice ahí, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice, aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, para confrontar su incredulidad, que ellos pensaban que surgía la falta de evidencias, y eso no era verdad, era por la naturaleza caída de ellos, que ahora lo vamos a ver más adelante,
el Señor va a desarrollar dos puntos con base entonces para poder confrontar su incredulidad. Entonces, lo primero que vamos a ver, que cómo el Señor va a confrontar esa incredulidad y la forma en que ellos están pidiendo evidencias para poder creer, el Señor lo va a enfrentar de dos formas. Lo primero que hace el Señor es resaltar que ha venido con un propósito. Eso es lo que el Señor empieza a hablarles a ellos. Yo he venido con un propósito que surge de la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor les va a decir. Y tal es así que se los voy a decir en los siguientes versículos. Versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay el propósito de Jesús. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. ¿Sí ve cómo nos va hablando acerca de su propósito? Versículo 40 les dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, a estos que no creían en él, supuestamente por las faltas de evidencias, el Señor les revela que él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Eso es la primera fase de cómo el Señor va a confrontar esa incredulidad de ellos. Él les está diciendo, el Señor les revela, dice, yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. Y segundo, en torno a este propósito de hacer la voluntad del Padre, del propósito del Padre, ¿cierto? El Padre hace algo con ese propósito, con la venida de Jesús. Algo que va a dejar en shock a esos pretenciosos judíos que pensaban que eran ellos quienes decidían creer o no, según las pruebas que tenían. Eso es lo que nos estaba diciendo ellos. Muéstranos qué pruebas haces para ver si nosotros creemos. Entonces, al Jesús, en lo segundo, en torno a este propósito, el Padre hace algo que indigna a muchos en el día de hoy que piensan que es el hombre quien decide o no creer en Dios. Ojo con esto, porque aquí nuevamente estamos entrando en un tema que hay veces es un poco espinoso para nosotros. Acá esto que vamos a ver va a indignar muchas veces a aquellos que piensan que es el hombre quien decide o no creer en Dios. Vamos a leer unos versículos de este sermón que Jesús nos está dando. No es lo que yo piense ni mi posición, sino lo que la palabra de Dios nos está hablando. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, oiga, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 37. Vámonos al versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Y este versículo 44 a mí me encanta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire entonces que acá estamos analizando los versículos dentro de este sermón que nos apuntan en torno a este propósito lo que el Padre está haciendo a través de Jesús. El Señor a estos pretenciosos jueces de la verdad, judíos, religiosos, escribas, fariseos, les ha enseñado que ha venido a cumplir la voluntad del Padre y que los que vienen a él son los que el Padre
trae a él. Y esto es tremendo, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor les está enseñando aquí. Así que aquellos que pensaban tener la capacidad de creer o no creer en el Señor, como estos que le decían, ¿qué señal haces para que creamos? ¿Cierto? Estaban muy lejos de conocer cuál era su condición natural. Y su condición natural, lo dije ahorita inicialmente, el por qué el hombre no tiene la capacidad, ¿cierto?, de creer en Dios. Que lo hicimos una pregunta, nos formulamos una pregunta, dijimos que no, y dijimos que era por su condición. ¿Y cuál es la condición natural del ser humano que no tiene a Dios? Está muerto, incapacitado en torno a las cosas de Dios, y para eso tenemos que recordarlos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Y en 1 Corintios 2:14 el Señor nos va a volver a reforzar a nosotros algo que estuvimos viendo acerca cuando hablábamos del nuevo nacimiento, y nos dice el Señor en la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, en el versículo 44, que yo le dije que me gustaba mucho, es muy diciente para lo que estamos enseñando. Y dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, de que si el Padre que me envió no lo trajere, si ustedes se van a la raíz griega de ese de trajere, viene la raíz griega, espero decirlo bien, el cuo, ¿cierto? El cuo, H-E-L-K-U-O, el cuo, que quiere traducir arrastrar. O sea que este versículo nos quedaría: si el Padre que me envió no lo arrastrase hacia mí, no porque quiere, si el Padre no lo arrastra, porque ¿a quién cuando uno lo están arrastrando es porque uno no quiere ir, ¿sí o no? Si el Padre no lo arrastrara hacia mí, yo, ¿cierto? Entonces yo le resucitaría en el día postrero, si el Padre lo arrastrara hacia mí. Este versículo nos enseña que ninguno, escúcheme muy bien, ningún ser humano vendría al Señor por medio de sus capacidades naturales. Nadie, si no es porque el Señor nos arrastra. Ninguno pudiéramos venir, y es que esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia porque nosotros nos han enseñado que el sartén lo tenemos usted y yo por el mango. Somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que hacemos. Y eso se llama un evangelio centrado en el hombre. Eso es un evangelio egocéntrico, antropocéntrico, es la palabra, ¿sí? Entonces, este versículo esto nos está mostrando a nosotros que nosotros no podemos, el ser humano no vendría al Señor por medio de sus capacidades naturales, ¿cierto? Hay algo que te dice la pregunta: haz algo para que te creamos. Era la pregunta. Y ellos creían que así creerían cuando lo que nos dice el versículo es que pueden ver al mismo Dios en sus propias narices, y si el Padre no les trajere, no podrán creer, no podrán darse cuenta de lo que hay al frente de ellos, pues siguen siendo naturales y no percibirán las cosas que solamente se perciben por lo espiritual, cuando el Padre nos da vida a nosotros y el Espíritu Santo arranca la obra regeneradora en nosotros. Así que esta solicitud es una ignorancia del propio ser. Jesús no es llamativo para el ser natural. Jesús no es llamativo para aquel que no lo tiene. ¿Y sabe por qué Jesús no es llamativo para el hombre natural? Porque el Señor no está relacionado con los deseos naturales del hombre. Jesús no está relacionado de eso. De allí el peligro de lo que sucede ahora, que se mercantiliza el evangelio. Han presentado a un Jesús atractivo para el corazón humano, un Jesús que es el que quiere recibir la humanidad. Pero ese no es Jesús, ese no es el Cristo, ese no es el Mesías. Lo que se acercan al Jesús de la Escritura son aquellos que son arrastrados por el Padre, es decir, aquellos que reciben vida espiritual. Y tenemos que recordar Juan 1, que es un versículo que muchos
repiten Juan 1, versículo 12 y 13. Y nos quedamos solamente con Juan 1, el versículo 12. Y el versículo dice, mas a todos los que le recibieron, antes todos, ¿cierto? Todos son. Mas a todos los que le recibieron, como si fuera actitud nuestra, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que solamente es recibiendo, ¿cierto? Le recibimos, si yo quiero o no quiero, creemos en su nombre, entonces ya soy un hijo de Dios. Pero ojo con el versículo 13. El versículo 13 dice, oiga, esos que le recibieron, esos que van a creer en su nombre, y a esos que les va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, ojo, porque el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados por voluntad, porque yo quise, porque yo deseé, ni de voluntad de varón, dice, no nacen de un deseo humano, sino que dice, finalizando, sino que han nacido de voluntad de ¿quién? De Dios, de Dios. No hay, para mí no hay otra forma en cómo yo puedo comprender este versículo, que lo hemos malinterpretado y creemos que es la decisión y muchas veces nosotros nos escudamos en ese libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Solamente aquellos que son arrastrados por el Padre, ¿cierto? Solamente aquellos que han sido por voluntad de Dios van a recibir, van a creer y van a ser hechos hijos de Dios y van a ser parte de su pueblo en su reino. ¿Sí? Aquí entonces, que quede claro que si no fuese por la acción de Dios en nuestro ser, ningún hombre vendría a Cristo, ningún hombre vendría a Cristo. Y aquí es lo importante de nosotros entender esto, porque si nosotros no entendemos esto, de nosotros no necesitaríamos un Salvador. Pues si usted al fin y al cabo es el que toma la decisión, entonces usted ¿para qué va a necesitar? ¿Sí? Aquí nosotros fue por la acción de Dios en nuestro ser que nosotros vinimos a Cristo. Romanos 3, versículo 10 y 11. Escrito está, como escrito está, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Si no fuera por la misericordia de Dios en nuestras vidas, jamás, escuche, jamás iríamos nosotros verdaderamente al Padre. Solo aquel que ha recibido, solo aquel que ha recibido vida espiritual, le es quitada la venda de sus ojos. Como dije ahorita, se le puede parar el mismísimo Dios al frente y no lo va a reconocer, pero solamente aquel que ha recibido vida espiritual, le es quitada la venda de sus ojos, que ahora ven su estado miserable y al ver su estado, que están destituidos de la gloria de Dios, solo aquellos anhelan a ese Mesías, anhelan a ese Señor, a ese libertador, anhelan a ese Cristo. Jesús les enseña entonces a estos hombres que no son ellos quien tienen la potestad de decidir si vienen a Él, pues solo vienen aquellos que son traídos por el Padre según su voluntad. No es a través de las obras que ellos van a creer. Y muchas personas van a la iglesia a mirar qué obras o qué señales hace allí el pastor o que se hacen en aquella congregación, a ver si verdaderamente creemos en Dios y entonces nos congregaremos en esa iglesia. Sí, y eso es erróneo, porque Jesús no está interesado en las cosas perecederas. Él tiene su mirada puesta ¿en dónde? En lo eterno. Yo me voy al Padre a hacer morada para vosotros. Él no está interesado en esto aquí, ¿cierto? Entonces, así que lo que el Padre trae a Jesús, otra cosa que tenemos que ver, que los que el Padre trae a Jesús, Jesús siempre los guardará. Siempre los guardará. Todo aquel que es llamado y arrastrado por el Padre a Cristo, Cristo dice, el Padre los trajo, yo los guardo, yo los defiendo, yo respondo. Eso es lo que Jesús nos va a decir. Si usted se va a Juan 10,
Lo vamos a ver ahí por encima porque llegará el momento donde podremos ver y profundizar en esto de Juan 10 y Juan 17. Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Óigame en eso. 17:6. Vámonos al 17:6. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ojo que yo quiero acá leer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me disteis. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y para complementar esto que acabamos de leer, nos vamos a otro que dice que es maravilloso, 17:9, y dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, si usted y yo juntamos este versículo 6 y este versículo 9, dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los hombres que del mundo le dio el Padre a Cristo, que luego del punto y coma lo está diciendo. No ruego por el mundo, o sea, no ruego por los que tú no me diste, sino por los que tú me diste a mí, porque tuyos son. Y él está rogando por el bienestar de nosotros. Él murió por esos, ¿sí? O sea, que ese concepto que muchas veces hemos manejado, y ojo que por eso digo que esto nos va a hacer la cabeza boom, es muchas veces hemos creído, ¿sí? Y a mí me ha hecho boom, o sea, yo se los declaro, o sea, y es que muchas veces Jesús murió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor murió por todo el mundo, ¿sí? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo clara que Él murió por aquellos hombres que del mundo el Padre le dio. Porque eran del Padre y el Padre se los dio al Hijo. Y por eso entonces el Hijo en el versículo 17:9 dice una oración por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, no ruego por los que no son tuyos, yo ruego por los tuyos, por los que tú me diste, porque tú me los diste, porque son tuyos. Ruego por ellos, ruego por ellos. Y por ellos, como ese Jesús que vela y guarda a los que el Padre dio, por esos el Padre murió. Juan 17:24. Padre, aquello que me has dado, aquellos que me has dado, 17:24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿De todo el mundo? No, está hablando de aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos están conmigo. Que todos vamos para el cielo. No, señores, no todos vamos para el cielo. Eso es equivocado. Pero ¿qué quiere la gente escuchar? ¿Qué quiere la gente escuchar? Entonces, si yo quiero llenar mi iglesia, ¿qué le empiezo yo a decir a la gente? Todos vamos para el cielo, hagamos buenas obras, que todos vamos para el cielo, ¿cierto? Regalémosle mercados a los pobres, ayudemos a los viejitos, vayamos a los hospitales. No, o sea, esos son frutos de una conversión, ¿cierto? Verdadera, ¿sí? Pero para nosotros lo más importante y que hay que darle gracias a Dios es que Él haya fijado sus ojos en nosotros, que por su misericordia nosotros hacemos parte de estos hombres que del mundo le dio al Hijo y el Hijo ora por nosotros. Ora por aquellos que somos de él. Aquellos no ora por el mundo entero, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que, mi querida iglesia, mi querida familia, si hoy estamos a los pies del Señor, es porque Dios nos ha atraído hacia Él, dándonos vida espiritual, entendiendo nuestro miserable estado, y los que estamos en Cristo no pereceremos jamás, porque Cristo es el que está velando por nosotros. ¿Listo? Sigamos con el siguiente aspecto. Tercero, en este tercer aspecto, está relacionado con la comparación que estos han hecho del maná con la señal recibida el día anterior. Dije que más adelante íbamos a mirar eso del maná.
Su intención era menospreciar lo que el Señor Jesús había hecho en pos de obligarlo a seguir realizando tales manifestaciones, ¿cierto? Eso es lo que ellos querían, manipularlo para que, bueno, denos una señal a ver como la de ayer y creemos, como los niños cuando lo quieren manipular a uno, ¿cierto? Y esa manipulación muchas veces es por falta de ¿qué? De madurez, de conocimiento. Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Usted ayer nos dio pan solamente, pero Dios les dio pan del cielo. Pero, ojo con esto, el maná era solo un tipo, óigame, un tipo, una sombra del verdadero pan del cielo, que era el mismo, o sea, Jesús. Eso es lo que representaba el maná. Recordemos que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, no podemos sino ver a la luz de todos los libros a Cristo, cumplida a través de la promesa que está en Génesis 3:15, y cómo todo de ahí para adelante es apuntando ¿a quién? A ese, al hijo de la mujer, ¿cierto? A esa simiente, y apunta todo a él. Entonces, Cristo está en todos lados, en toda la palabra de Dios, y a eso apunta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el maná es un tipo, es una sombra del verdadero pan del cielo, y lo vamos a mirar. Juan 6:32-34. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, oiga, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34 dice, les dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Tal vez ellos pensaron, ay, el Señor cayó en la trampa, ahora sí nos va a dar pan, ¿sí o no? Es lo que dijeron en el versículo 34. Pero no, el Señor siguió en el versículo 35 y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor nos enseña que el pan de Dios era el que había descendido del cielo para dar a la humanidad, no la simple satisfacción del hambre física, sino la vida. Jesús enseña que la única verdadera satisfacción se encuentra en ¿quién? En Él. La única satisfacción de la vida se encuentra en Él. Algo que hay que resaltar en este pasaje que estamos estudiando es que todo este pasaje, al referirse a la vida, el Señor no está utilizando la palabra griega bios. La palabra griega bios de vida no la está usando. Él está refiriendo, porque esa se refiere a una vida física, natural, sino que si somos conscientes y si usted busca en una Biblia donde nos hable de la raíz, yo sé que Faber conoce de eso, de esa página, Jesús está utilizando Zoe, Z-O-E, que se refiere a un nivel de vida superior, a la vida espiritual. Cuando usted y yo leemos Juan 6:40, aquí dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahí está hablando de un Zoe, y yo le resucitaré el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene Zoe. ¿Tiene qué? Vida eterna. Lo dice en el versículo 50, lo dice en el versículo 51 y lo dice en el versículo 54. Así que a estos que quisieron enrostrarle al Señor el maná, el Señor les enseña que Él es el verdadero pan del cielo. Pues sus padres comieron el maná y Él les dice, y murieron. Juan 6:49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, ¿cuál? El pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Ese es Cristo, el verdadero pan del cielo, aquel que sacia la existencia. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lógicamente aquí el Señor no está hablando de una hambre y de una sed física, Él está hablando del vacío que todo ser tiene hasta que Dios lo llena. Pero ¿de qué estamos hablando? De esa insatisfacción inexplicable para las personas, con la misma que tal vez fue Nicodemo a buscar de Jesús, eso que los motiva a tratar de llenarlo con diferentes cosas, con amor de otras personas, con posesiones materiales, con reconocimientos sociales, y que no es llenado sino con la presencia de Dios en nuestra vida. De esto nosotros estamos hablando en este tercer punto. ¿Bien hasta ahí? Cuarto, ahora la pregunta que nos queda, con esto finalizamos, y que también resuelve el Señor, es cómo nos apropiamos de ese maravilloso alimento que es Él. De arranque tenemos que decir, como hemos visto, que solo pueden aquellos que el Señor los ha traído a los pies del Señor. O sea, respecto a cómo apropiarnos de ese maravilloso alimento, lo primero, para podernos apropiar de ese maravilloso alimento, lo primero que tiene que ser, ser arrastrados por el Padre a Cristo, ¿cierto? Traído a los pies a los pies del Señor, porque solo un ser espiritual puede entender las cosas espirituales. Entonces, la respuesta de cómo apropiarnos de ese pan la da el mismo Señor. Vamos a leer versículos 50 y 52. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y cuando uno está leyendo este versículo, yo no sé si a usted le pasa, lo primero que a uno se le viene a la mente es como, uy, canibalismo, ¿sí o no? Comiéndonos la carne, lo que él está diciendo ahí, se le viene a uno como a la mente ese canibalismo. Y en el versículo 52, entonces los judíos entienden, dice que los judíos contienden entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Sí, pero digo yo, se le viene a uno a la mente como canibalismo. Y estaban tan confundidos que empezaron a pelearse. Mire lo que dice ese versículo 52. Los judíos contendían entre sí. Estaban confundidos. El Señor los tenía, pero dando vueltas, que empezaron a pelearse entre ellos. Y eso es lo que uno muchas veces, cuando uno no quiere entender la verdad de Cristo, uno empieza a pelear. Uno empieza a patalear, porque uno no la quiere aceptar. ¿Y quién es? La naturaleza de uno, porque las cosas espirituales se entienden a través del espíritu. Pero para aquellos judíos, se centren en lo que él estaba expresando, continuó diciendo, ¿cierto? Ellos estaban peleando, pero el Señor siguió diciendo para que no se desconcentraran. Juan 6, 53 al 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Bien. ¿Quién nos está diciendo entonces comer su carne, beber su sangre? La pregunta es, ¿entendían de qué está hablando el Señor? ¿Ellos entendían de qué está hablando el Señor? Ellos también estaban diciendo, uy, canibalismo. Hoy nosotros podemos decir eso, canibalismo. Pero ellos estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y sabe cuál es la respuesta para esto? Sí, ellos estaban entendiendo. Porque esto que el Señor estaba hablando acá no eran términos nuevos para ellos. Eran términos comunes para ellos desde que eran niños. Pero en torno a qué se está hablando aquí, de comer de la carne y beber de la sangre, nos tenemos que ir a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a Levíticos. Y en Levíticos 17, 10 al 11, dice la palabra de Dios.
Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moraran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Cuando Jesús les estaba hablando de eso, ellos inmediatamente lo tuvieron que haber asociado con el sistema sacrificial, ¿cierto? Eso era el sistema sacrificial, por lo que termina diciendo el versículo 11. Ellos entendían que no estaba hablando de canibalismo. Ellos entendían que el Señor estaba haciendo una inferencia directa con el sistema sacrificial. Ahora, lo complejo para ellos de aceptar era el vínculo del Mesías que esperaban, aquel que venía del cielo, ¿cierto? Ellos esperaban un guerrero, un vencedor. Ahora, que ese guerrero, que ese vencedor fuera el cordero inmolado, se ofreciera en un sacrificio, eso es lo que a ellos no les casaba. Y eso fue lo que nunca les casó. Que naciera humildemente, que viniera de abajo, que no naciera en cuna de rey, ¿cierto? Y que ahora ese que decía que venía del cielo, que venía a libertar al pueblo, que venía a anunciar un reino, terminara ofrecido como un sacrificio. Eso era lo complejo para ellos de aceptar. Y no era solamente para ellos que lo estaban escuchando en este momento. Si usted se va a otros lados de la Biblia, en los evangelios, podemos ver que hasta los mismos discípulos no asociaban en sus mentes de que el Mesías esperado, el guerrero, el vencedor, terminara muerto o clavado en una cruz. Si usted se acuerda, a Pedro, después de haber hecho esa proclamación gloriosa allá en Cesarea de Filipo, que también lo estuvimos viendo en una de nuestras charlas, que Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí, el Hijo de Dios. Acuérdese que después de eso Jesús empezó a hablar acerca de lo que él había venido. Mateo 16, 21, 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Sí? Espera un momento. Y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te aconteza. Entonces, para ellos, para la cultura judía, el Mesías más sufrimiento, eso era inaceptable. Para ellos era, para ellos era inaceptable. Sí. Primera de Corintios 1, 22, 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Sí ve? Tropezadero, porque no, Mesías, sufrimiento inaceptable. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, o sea, para los gentiles son ¿quién? Para los naturales, locura, dijimos. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Claramente, entonces, cuando el Señor hace referencia a comer de su carne y beber de su sangre, está hablando de una muerte en la cruz. Y algo muy importante que nosotros tenemos que recordar a la hora de un sacrificio son conceptos tan básicos como los que voy a decir a continuación. Ojo con lo que voy a decir. Así como el que ofrecía el animal, la persona en el sacrificio que ofrecía el animal puro, se identificaba con este, sabiendo que el animal moría como su sustituto por sus pecados, esto quiere decir una muerte vicaria, y que su sangre de dicho animal, esa sangre cubría sus pecados, esto se llama expiación, y que este calmaba la ira de Dios, y esto se llama ¿qué? Propiciación, y que pagaba el precio por volver en unión con Dios. Esto se llama redención. ¿Sí? ¿Sí ve todos estos conceptos que podemos ver aquí en esto? Entonces, comer carne y beber su sangre es identificarnos con Él como el Cordero perfecto que quita nuestros pecados. ¿Y qué fue la primera distinción de la que Juan Bautista le dijo a Jesús?
ahí va el Cordero que quita, el Cordero de Dios, ¿cierto? El Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, creer plenamente en la obra que realizó en la cruz. He aquí la importancia de la obra de la cruz, porque la obra de la cruz es el sacrificio. O sea, este tema está espectacular para el seminario, vean, me lo tiré. Entonces, la obra que realizó en la cruz, ¿cierto? Es entender lo que el Evangelio nos está hablando, lo que las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Ustedes saben cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias que la palabra de Dios nos dice es que siendo nosotros pecadores, totalmente muertos a la justicia de Dios, el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Esa es la buena noticia. Para que nosotros, aquellos que el Padre trae a sus pies, tengamos vida en Él. ¿Sí? Eso es lo que entonces es la buena noticia. Una conciencia constante de la necesidad de Cristo en torno a nuestra existencia. Comer a Cristo como pan de vida significa aceptarlo, apropiarlo, asimilarlo, en otras palabras, creer en él. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿cierto? No les está diciendo sean caníbales. El Señor les está diciendo, vea, acepten la obra en la cruz, aprópiese de la obra redentora en la cruz, asimílelo, créalo, lo que el Señor le está diciendo. Los seres humanos valoramos lo que alguien hace por nosotros, porque esto muestra entonces amor. La obra de Cristo en la cruz por los suyos es la muestra del mayor interés del Rey soberano por nosotros. Muchas personas viven con insatisfacción porque no tienen presente y como base de sus vidas lo que el Dios Trino ha hecho por nosotros. Un plan eterno con un propósito maravilloso. Y cuando entendemos que hay un propósito con nuestra existencia regida por el Rey soberano, no puede haber insatisfacción en nuestras vidas. Así que podemos afirmar con el apóstol Pablo lo que dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos llamados? Para ser como Cristo, ¿sí o no? Así que comer su carne y beber su sangre es entender lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús y entenderlo y vivirlo así como lo dice Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la unión de la cual también nos habla. Para comer hay que tener hambre, familia, pero solo hambre de Cristo tiene aquellos que entienden quién es Cristo, el verdadero pan de vida. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Bendito Dios, gracias yo te doy por esta noche, por este tiempo de estudiar tu palabra, por las verdades que tú nos enseñas. Gracias, gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú hablas, por lo que tú nos dices, Señor. Permítenos apropiarnos de ellas, aunque sean difíciles a veces de entenderla, aunque vayan en contra de lo que nosotros normalmente ya hemos creído, Señor, que debe ser lo correcto. Los judíos esperaban a un Cristo vencedor, no un Cristo que fuera humillado en una cruz, pero solamente aquellos que renovaron la mente conforme a lo que tú les enseñabas pudieron entender, Señor, tu voluntad, la cual es perfecta, la cual es buena y es agradable. Permítenos, Señor, seguir creciendo en conocimiento tuyo y no solamente en la mente, sino también en nuestro corazón, Señor. Y ser apasionados por el Evangelio y hablar de tu Evangelio y de tu palabra a las demás personas. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.